Es que también grabamos para personas que pues no tienen una congregación y bueno, están en diferentes partes y nos piden siempre que pues lo que enseñemos aquí, que si podemos compartirlo a ellos a través del internet, entonces pues por eso grabamos. Por su comprensión, muchas gracias. Entonces vamos a ver tema para la Midrashá. ¿Qué es una Midrashá para los que están presentes? Una Midrashá es una escuela para mujeres, ¿sí? Una escuela especial para mujeres. Para cuando es para los hombres es un Bet Midrash, ¿ah? Es especial para hombres. Para mujeres sería una Midrashá. ¿Ah? Entonces, ok, tenemos muy cerca, de hecho, la próxima semana, ya tenemos una fiesta muy bonita, una fiesta llamada Hanukkah. Muy bien, ¿quién dijo? Sí, tenemos una fiesta muy cercana que se llama Hanukkah. Esta festividad se le conoce como la fiesta de las luces. ¿Por qué se le conoce como la fiesta de las luces? Porque si ubicamos para este lado, nos vamos a ver. Sí se puede mover así. Esta que ven aquí es una Hanukkah. Hanukkah. Es así. Claro que la que están viendo, esta es una Hanukkah muy grande. Ajá. Vamos a explicar también eso. ¿Ah? Por ejemplo, la menorá es el que tiene 7 brazos. ¿Ah? Tiene 3 al lado izquierdo y 3 al lado derecho con uno central. Ese es una menorá o un candelero. La Hanukkah tiene 8. ¿Okay? Tiene 4 de un lado y 4 del otro. Puede haber formas, aquí hice de medio círculo. El que tenemos allá es más, es recto, gracias. Así es, así más o menos el de. Entonces, cualquiera de las formas es válida, no precisa una forma. Entonces se le llama la fiesta de las luces porque sucede que se va a encender una lámpara de aceite o una vela de cera, ¿ah? Y entonces son 9, ¿no? Se le conoce como la fiesta de las luces porque, como vimos, bueno, ustedes creo que no lo han visto, ponemos la Hanukkah en la ventana o donde, por ejemplo, si nuestra casa está a donde pasa la gente de la calle, la ponemos en la puerta donde se vea. De no ser así, en una ventana, o ya vemos, el asunto es publicar el milagro. Ahorita vamos a ver qué milagro y todo ese tipo de cosas. Pero sí, esto es un modo de expresar o que la gente pregunte, porque si la gente ve que tienes, por ejemplo, si ustedes ven así en la calle una persona que tiene, ¿verdad? O en una casa, está en su ventana, algo así, pues la gente dice, ¿y qué es eso, no? Y hay gente que dice, oye, ¿y para qué pones esto? Clásico, pregunta, ¿no? Entonces tú ya le puedes decir, mira, por esto, por esto, por esto, por esto, y entonces estamos publicando las maravillas de Dios. Pero ahorita les voy a decir qué milagro publicamos. Bien, entonces esta es la diferencia entre una Hanukkah y una menorá. El número de brazos. Muy bien, entonces ahora vamos a
es del 25 de Kislev, el mes número 9, hasta el 2 de Tebet, que es el mes número 10 del calendario hebreo. Muy bien, entonces 8 días. 8 días dura este festejo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿O qué hacemos, más bien dicho? Encendemos la Hanukkah de esta manera. ¿Puedes ubicarlo así ya? Lo encendemos de esta manera. El primer día vamos a encender el del centro y el primer brazo. El segundo día, el del centro y 1, 2. Ese es el segundo día. Entonces el tercero, pues por hoy y 1, 2, 3. El cuarto día encenderíamos las 4 aquí con este. Y así lo seguimos. Muy bien. Entonces es por eso que se llama la fiesta, le conocen como la fiesta de las luces. En el otro video ya tenemos explicado de todas las cuestiones de cómo se debe llevar a cabo para un correcto festejo, por lo que aquí no lo vamos a ver. Ahora vamos a ver entonces qué sucedió o por qué festejamos. Si ustedes recuerdan, todas las fiestas que nosotros celebramos es por algo que sucedió. Encontramos que celebramos Pesaj. ¿Por qué celebramos Pesaj, o el que la conocen como la Pascua? ¿Por la salida de Egipto? Por la salida de Egipto. Porque el pueblo de Israel salió de Egipto, el Eterno los sacó con mano poderosa, les hizo muchos milagros, y bueno, entonces se pone una fiesta en conmemoración a ese evento. Y tenemos muchos otros más. Esta festividad que conmemora, pues lo vamos a leer en el rojo, por favor, que es la Biblia latinoamericana, en la cual contiene los deuterocanónicos. Explico un poquito qué son deuterocanónicos. Bueno, deuterocanónico es literalmente el segundo canon. Bueno, son libros que se consideran inspirados divinamente, pero solo por algunos. En este caso, por la Iglesia Católica, la considera como divinamente inspirados. Hay un libro que se llama, bueno, hay de hecho varios, ¿no? Ahí tiene primera y segunda de Macabeos, primero y segundo libro de los Macabeos. Vamos a empezar a explicar. Sucede que después de la muerte de Alejandro Magno, sus sucesores, en especial los Seleucidas, empiezan a esparcir su dominio. Y cada vez que dominan a un pueblo, lo que hacen es implantar su cultura. Lo que llegan y implantan su lengua, que es el griego, y su cultura. Pero muchos pueblos pues todavía no quieren dejar a sus dioses por los dioses griegos. Entonces, ¿qué hace el imperio griego? Dice, no hay problema. Tráeme uno de tus ídolos o una imagen de lo que tú veneres, yo lo pongo con los míos, y yo adoro al tuyo y tú adoras a los míos. Y entonces la gente decía, bueno, ok, pues entonces todos salen ganando. Tú adoras, yo adoro, y ya, ¿no? Y así lo hacían. Pero llegan a conquistar lo que es el territorio de Israel. El pueblo de Israel le llegan, y con lo mismo, con su lengua, con la cultura, pero el pueblo de Israel no acepta esto, porque en primer lugar no tienen una imagen o un ídolo, algo que represente al Eterno. Entonces no lo tienen. Entonces, ¿cómo van a decir, yo adoro al tuyo y tú adoras al mío? Pues es un horror para el pensamiento judío, porque dicen, no, ¿cómo crees?
Para mí Dios es uno y no hay más. Y entonces empieza el imperio griego a ver que por más que les insistes, que les das cultura, filosofía y lo que quieran, no se convierten, ¿no? Son tercos y no dejan ni su religión, ni sus preceptos, ni nada. Siguen fieles a su tradición y a su lengua. Claro que no fueron todos. Hubo muchos judíos que sí dijeron, oye, está bien esto, nos trae cultura y todo. Entonces sí se fueron a lo que podríamos llamar helenismo, ¿no? Se le llama helenismo. Se helenizaron. Pero hay gente que no, que dijo no, no y no. Pues entonces, ¿qué se le ocurre hacer al imperio? Dice, bueno, ¿no quieres? Pues entonces, el que se encuentra celebrando el Shabbat, o el sábado, el que circuncida a los niños, que es lo que hacemos también nosotros, y en fin, el que lea la Torá, nuestros libros sagrados, entonces, y entre otras cosas, dijo, al que lo encontremos haciendo esto, sobre su cabeza. Entonces, ¿y qué crees? Pues dijo, con esto ya, se acabó, ¿no? Pero no. ¿Por qué? Porque se encuentra la gente y no les importa a esta gente. Y bueno, empiezan a matarlos. ¿Ok? Y ahí es donde viene la historia que vamos a contar. Segundo libro de los Macabeos, capítulo... ahora te digo... bueno, entonces sucede que también viene Antíoco IV Epífanes al lugar más sagrado que tienen los judíos, que es el templo, y llega y lo profana. Y empieza incluso, más adelante veremos que ponen ídolos en el templo. Es una barbaridad para nosotros. Y para el pueblo judío en ese tiempo también lo era. Pues bueno, entonces sucede que los empiezan a obligar. Y hay una familia que empieza una rebelión. Eso está, por ejemplo, en el primer de Macabeos, el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 1, nos dice qué es lo que hizo este hombre, Antíoco Epífanes, como del 16 para adelante, nos dice qué es lo que empezó a hacer. ¿Sí lo puedes leer, por favor? O buscar la cita específica donde está. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar las dos naciones. Entró en Egipto con un poderoso ejército, con carros de guerra, elefantes, caballos y una gran armada. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que se retiró ante él y fue derrotado, muriendo muchos de los suyos. Y se apoderaron de sus ciudades fuertes de Egipto y recogió a los despojos de ese país. Y en el año 143, Antíoco volvió después de haber derrotado a Egipto y, pasando por Israel, subió a Jerusalén con poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de luz con todos los accesorios, la mesa de los panes ofrecidos, los vasos, las copas, los incenciarios de oro, la cortina y las coronas, y arrancó todo el decorado y las molduras de oro que cubrían la entrada del templo. Se adueñó también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar, tomándolo todo. Partió para su patria después de haber derramado mucha sangre y de hacer declaraciones insolentes. Hubo un gran duelo en el país de Israel y gimieron los jefes y los ancianos y desanimaron los jóvenes y las muchachas y las mujeres se pusieron pálidas, los novios cantaron lamentaciones y la joven esposa lloró en su cama, y se estremeció la tierra compadecida de sus habitantes y todo el pueblo de Jacob se sintió humillado. Después de 2 años el rey mandó a las ciudades de Judea al director de impuestos que llegó a Jerusalén con poderoso ejército. Este habló a la gente con las palabras de paz para engañarlos, y cuando se hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y descargó un terrible golpe, matando a muchísima gente de Israel. Saquearon la ciudad, incendiaron y destruyeron las casas y los muros que los rodeaban. Llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y se apoderaron de los ganados. Construyeron de nuevo la ciudad de David con un muro alto y fuerte, protegiendo por 2 torres poderosas. Espérame un tantito, porque
podría decir, a donde las cosas que prohibieron. Esto un poquillo más adelante, pero ahí nos van a decir que prohibieron, pero básicamente prohibieron la observancia de las leyes de Dios. ¿Sí? Dice, Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto. Todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Todas las naciones paganas atacaron el decreto del rey y en Israel mismo muchos aceptaron este culto. Sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el Shabbat. El decreto que imponía la costumbre extranjera llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, suprimían las víctimas consumadas por fuego, los sacrificios y otras ofrendas del santuario. Se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Entonces no permitieron, para nosotros el día sagrado es el sábado, Shabbat, más bien no el sábado, pero bueno, el Shabbat y las festividades y bueno, empieza todo esto. Entonces, bueno, aquí es donde empieza lo que les decía esta familia, está en el capítulo 2, donde el hermano mayor, que se llamaba Matitía, y luego seguía un Yehudá, que es el que le llamaban Macabí, o que en hebreo es martillo, el martillo. Algunos dicen que porque era tan bueno para pelear, que cuando les daba parecía que les daba con martillo. Algunos dicen, no sé la realidad, pero bueno, le dicen el Macabí. Y por eso es que a estos libros se les llama primero y segundo libro de los Macabeos, o sea, en honor de ellos, los Macabeos. Los martillos, ¿sí? En español sería los martillos. Bueno, en hebreo es Macabí y su plural Macabim, Macabeos. Muy bien. Pues entonces ellos se levantan y dicen, no vamos a hacerlo. No, y empiezan a pelear y a tratar de vencer a los griegos. Y imagínense que en nuestros días uno de los países más poderosos es Estados Unidos. ¿Están de acuerdo o no? Imagínense que un país, no quiero desprestigiar a ningún país, y también puedo dar el ejemplo del país donde vivimos, México, ¿no? Pero vamos a ver un país con menos territorio, ¿no? Vamos a decir Guatemala. Imagínense que Guatemala le declarara la guerra a Estados Unidos. ¿Ustedes quién crees que gana? Pues es que tiene un poderío enorme como para que cualquier otra nación venga y nada más llegue así a vencerlos. Pues era el mismo caso. Los judíos, gente sin preparación en armas, nunca había peleado. Gente que salía, o sea, cuando hacían esto, ¿qué creen que agarraban? Pues el cuchillo de la cocina, pues el martillo, la pala, qué sé yo, cosas así. Salían así armados que no sabían utilizar una espada, y viene un ejército, que es un ejército del imperio más grande en ese tiempo, y vienen miles de hombres, gente de guerra. Pues entonces decían, bueno, estos los van a masacrar, estos vienen nada más a matarlos. Pero no. Gracias al Eterno, los fuertes fueron vencidos por los débiles. Los puros vencieron a los impuros. O sea, este es el milagro que conmemoramos. Que uno de los milagros es que cuando ellos se rebelan, el Eterno los protege, los ayuda y vencen a los griegos. Y los sacan de la tierra. Entonces imagínense la alegría de estas personas, y dicen, suben al templo de Jerusalén y quieren limpiarlo. ¿Por qué? Como dije, se metieron a lugares santos, metieron ídolos y hicieron una cosa. Entonces sucede que en el templo hay algo así, es un candelero donde se prende la luz todos los días. Y se hace con aceite, es con aceite de oliva. Y lo volvieron a ¿qué significa Hanukkah? ¿Les dije? Sí, no, les dije que se le conoce como la fiesta de las luces, pero Hanukkah significa dedicación, porque ellos dedicaron nuevamente el templo al Eterno, pero sucedía algo, no hay suficiente aceite, pero el aceite, dice la Torah, que debe estar encendido. Pues entonces lo que hicieron es, encontraron, porque los griegos empezaron y dijeron, bueno, este aceite lo dedicamos a Zeus, este aceite lo dedicamos a tal dios,
Entonces, pues cuando llegan, no puedes utilizar algo que está dedicado a los dioses paganos y utilizarlo para el Eterno. Entonces dicen, ¿qué tenemos? Solamente había una pequeña cantidad de aceite que iba a durar para un día. O sea, era más o menos lo que duraría un día. Entonces ellos en su felicidad dijeron, ni modo, vamos a tener que utilizar este y hasta donde dé. ¿Por qué? Porque la ley, la Mishnah nos dice que el aceite debe estar por lo menos 5 días o 6, yo no me acuerdo bien, pero nos dice que deben estar estos días, el aceite debe prepararse y estar cierto día para que se considere puro y utilizarse. Entonces, sucede que le echaron a las lamparitas y siguió prendido. Llegan al siguiente día, sigue prendido, pero no se acaba el aceite. Entonces, el aceite que iba a durar un día, duró 8 días, hasta que el pueblo de Israel tuvo el tiempo para prender, para hacer el aceite para que se pudiera emplear. Entonces, por eso hacemos esto, que prendemos. ¿Por qué? Porque 8 días prendemos las luces, porque recordamos el milagro que un poquito de aceite que era para un día, duró 8 días. Ajá, eso es. Entonces, eso es básicamente la historia. Ahora sí, vamos a... ¿Puedes decirnos el capítulo 2, el nombre de todos estos, de los principales héroes, de las cabezas de los héroes, de los macabeos, por favor? Claro, en aquellos días Matías, hijo de Juan, sacerdote de la familia de Yarib, abandonó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos, Juan por sobrenombre Gadis, Simón llamado Tasi, Judas Macabeo, Eleazar, Abarán y Jonathan Apfos. Ajá. Entonces, esa familia es la que se levanta, esta familia. Y ahí empieza a contar cómo hicieron, qué hicieron, etc. Pero bueno, esa es solamente la introducción. Ahora quiero darles una historia, es una historia realmente triste, terrible la historia, pero a la vez es inspiradora. Es una historia de mucho. ¿Toda esa familia venía de Matatías? ¿Eran sus hijos de Matatías? Sí. Ajá. Entonces su primer hijo era Yehudá, el otro Shimón, Yehudá, que se llama Maccabi, y también habría un Yohanan, un Juan, y uno más, que son 5. ¿no? Eleazar. Entonces ahí está el nombre de estos héroes. Entonces vamos a Segunda de Macabeos, capítulo 6, si no me equivoco. Ajá. En el 6 nos va a decir, bueno, y es que sería bueno leerlo todo, pero bueno, vaya, tal vez, no sé, préstame tantito para que veamos, porque perdí mis notas y sucede que no tenemos. En el 6 dice, vas a leer. Vas a leer 6 del 1 al 11 y de ahí te vas a pasar al capítulo 7. Ajá. Por favor. Va a leer ahorita un poquito acerca de un poco de introducción para ver la historia que les digo. La historia, ¿por qué estamos en la Midrashá? Dije para una clase para la Midrashá, porque se va a tratar de una mujer. La gente cree que, en los macabeos, ¿quiénes son los héroes? Pues los que pelearon, ¿no? Los hombres, ahí están. Pero ¿saben qué? Hay mujeres también, como en todo. En la Torah, mi esposa tiene una sección que se llama La mujer en la Perashá, y ahí ella va explicando también los temas de la Torah, pero enfocado en las mujeres. ¿No? Entonces, nosotros para esto vamos a hacer. Ahora vamos a ver esta parte y luego vamos a ver la historia de una mujer, Hannah. Se llama. Entonces, por favor, ¿lo puedes leer? Poco tiempo después, el rey envió a Geronte, el ateniense, con el fin de obligar a los Yudim a dejar las leyes paternas y a no vivir más según las leyes de Elohim. Además, debían profanar el templo de Jerusalén dedicándolo al dios olímpico. De igual manera, debían dedicar el templo del monte de Garizim al dios hospitalario, conforme a los deseos de los habitantes del lugar. Esta agravación del mal fue penosa e insoportable incluso para la masa. El templo se vio
invadido por las orgías de los paganos que venían a divertirse con las prostitutas. En los pórticos se efectuaba el comercio sexual. Además, se introducían en el templo cosas no permitidas por la ley. Pero un momentito ahí, ¿están escuchando la gravedad de lo que sucedió? Es tremendo. Primero les dicen, no sigan la ley, ¿ok? Pero después vienen y al templo de Jerusalén, que es el lugar más sagrado para los judíos. Para nosotros los judíos, el templo de Jerusalén, aunque está en ruinas ahorita, ese lugar para nosotros sigue siendo santo. ¿Ah? Y lo dedican al Zeus olímpico, a la máxima edad griega. Entonces, era como por así decirlo, una cachetada para tocar a todos los judíos. ¿Ah? Y luego dicen, esto es también de gravedad inmensa, dice que había orgías, o sea, había prostitución dentro del templo, el lugar más sagrado de todo el mundo, pues había esa corrupción. Entonces, vean que es tremendo. Entonces, por eso hubo, para todos los judíos fue un golpe, y por eso dice en el primer libro de Macabeos, dice que hasta las novias, a las mujeres que se casaban, pues estaban tan tristes que en el día de su boda, que es un día muy feliz, estaban llorando, que el novio, en lugar de cantar sus canciones por estar muy contento, estaba en lamentos fúnebres. O sea, eso es lo que está tratando de expresar el libro. Sí, por favor, perdón por la introducción. Además, se introducían en el templo cosas no permitidas por la ley. El altar estaba cubierto de víctimas impuras prohibidas por las leyes. Ya no se permitía celebrar el sábado u observar las costumbres de nuestros padres. No podía uno ni siquiera declarar que era judío. Por el contrario, eran obligados a celebrar mensualmente el Día del Rey con un sacrificio. Así también, cuando llegaban las fiestas de Dionisio, eran obligados a seguir el desfile y ponerse coronas de flores. Por sugerencia de los habitantes, Ptolemaida se envió un decreto a las ciudades griegas vecinas, ordenándoles que se procedieran de la misma forma contra los judíos que ahí vivían, y que éstos participaran en el sacrificio. Los que no quisieran adoptar las costumbres griegas serían degollados. Entonces se pudo apreciar la magnitud de los males que se venían encima. Dos mujeres. Sería el equivalente que para nosotros hoy, que dijeran, no, ahora todos van a seguir el catolicismo. Y quien no, por ejemplo, en Navidad, que mecen al niño Dios, que le llaman ellos, un ídolo, entonces lo mecen y lo besan. Y entonces le dijeran, todo mundo, el que no lo mezca y lo bese, lo vamos a matar. Entonces, imagínense, o sea, todo el mundo cristiano daría gritos también. O sea, no solamente nosotros los judíos daríamos gritos, sino que todos los cristianos también. Porque eso para las dos religiones es idolatría. ¿Ah? Y entonces este es uno de los peores pecados que puede ser. Pues eso estaba sucediendo, les obligaban a hacer las cosas y si no, muerte. No más en Jerusalén, dice que en otras partes. En otras partes. Pero hay en otras religiones, en las antiguas religiones, decían, no hay problema. No es tan grave porque no son como los judíos, que los judíos prefieren morir antes que adorar a dioses extraños. Los demás no. Entonces, por favor. Dos mujeres fueron denunciadas por haber hecho sobre sus hijos el rito de la circuncisión. Las hicieron pasear por toda la ciudad con sus hijos atados a los pechos. Después las arrojaron por la muralla. Vieron que no es algo que digas, bueno, lo haces y ya, total, te dan una multa, te pagas 50 pesos y ya sales, ¿no? No, aquí vemos que a las mujeres que fueron denunciadas mataron a los niños, las mataron a ellas, primero exhibiéndolas, avergonzándolas y torturándolas, porque no era nada más de la exhibición, sino la tortura. ¿Ah? Y pues bueno, esto es lo que sucede. ¿Ah? Esto es lo que pasa y por esto esta familia se levanta. Ahora sí vamos a ir a la historia de esta Hannah. Es una historia con la introducción nada más para que vean, es algo feo. ¿Ah? Entonces es terrible la historia, pero a la vez también les digo, es inspiradora. Es una historia también de mucha fe, y vaya que la historia de Hannah es el detonante para que los macabeos se levantaran. Lo que derramó, por así decirlo, la copa
fue lo que pasó con Hannah y sus hijos, ¿no? Entonces ahorita lo van a leer y vamos a escucharlo, vamos a tratar de comprender y al final ahora sí comentamos un poco, ¿no? Desde el 1. Por favor. También arrestaron a los 7 hermanos con su madre. El rey quiso obligarlos, haciéndolos azotar con nervios de buey, a que comieran carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿Qué quieres preguntarnos, Isabel? Estamos prontos para morir antes de quebrantar la ley de nuestros antepasados. El rey se enfureció e hizo poner al fuego ollas y sartenes. Cuando estuvieron ardientes, ordenó que cortaran la lengua al que había hablado en nombre de todos, arrancarle la piel de la cabeza y cortarle los pies y manos a la vista de sus hermanos y de su madre. Cuando estuvo completamente mutilado, el rey ordenó que, estando todavía vivo, lo acercaran al fuego y lo echaron en una sartén, mientras el vapor de la sartén se esparcía a lo lejos. Los otros se daban valor mutuamente con la madre para morir con valentía, y decían: el Señor Elohim que todo lo ve, en realidad tiene compasión de nosotros, tal como lo anunció Moisés en su cántico. Él dice claramente: el Señor tendrá piedad de sus servidores. Cuando el primero dejó... Perdón, que te vaya interrumpiendo, sí. Pero vemos, porque también quiero explicar un poquito. Para nosotros, los Yehudim, hay 4 preceptos que no podemos quebrantar. ¿Ah? Y bueno, que de hecho, cuando se trata de vida o muerte, ¿verdad? Si te dicen, si a nosotros nos dijeran: oye, te ponen una pistola en la cabeza, Hash Beshalom, que el Eterno no lo quiera, pero que nos amenazaran con una pistola en la cabeza y nos dijeran: vas a romper el Shabbat o te mato. Entonces nosotros haríamos romper el Shabbat. Y ahí hay una razón, porque con tu vida salvada vas a poder después guardar mucho Shabbat. Pero cosas que no podemos hacer es, por ejemplo, idolatría. No te pueden decir: oye, adora a este ídolo o te mueres. Pues nosotros tenemos que escoger la muerte antes de que escoger adorar. Eso lo tenían desde hace muchísimo. Estamos hablando antes de la era común, es decir, antes de que naciera Yahushua el Mesías. O sea, antes, lo que podemos decir, antes de Cristo. No recuerdo cuántos años antes de Cristo, pero está eso, años antes de Cristo. Entonces ya lo tenían ellos. Y sucede que si un pueblo se levanta y nos quiere obligar, pero nos obliga para ponernos como ejemplo a todos los judíos que transgredamos la ley, entonces ni siquiera porque me diga que rompa el Shabbat no lo puedo romper, porque el asunto ahí es de que con esto poner a prueba a todos los demás para que no lo hagan. Ese es Kiddush Hashem, santificar el nombre de Hashem, lo que él explicaba en la mañana. El Morillo estaba hablando acerca de Kiddush Hashem en una forma de introducción, pues ahí decía que a nosotros, cuando se trata de eso, es porque esa persona, aquí los griegos no querían nada más, pues para que los judíos, no, es un atentado en contra de la divinidad primeramente, porque o sea, lo que tratan de hacer es demostrar que lo que está escrito en la Torá no tiene, es otra religión más, o sea, es lo mismo que cualquier otra religión, no lo dio Dios literalmente. Es lo que trata, es un atentado en contra de la divinidad. Por eso nosotros, aunque sea el precepto más leve, cuando se trata de poner eso, de hacer eso, entonces nosotros no lo vamos a hacer. Y estos niños también lo saben. De hecho, ahí la historia dice que los niños se daban valor los unos a los otros. Dijeron: primero muertos, adorar. Pero vieron que no fue nada, le cortaron la lengua. Le arrancaron los pelos de la cabeza, le cortaron las extremidades y todavía en su agonía lo echaron al aceite, a un sartén, algo así, bueno, no recuerdo muy bien, pero imagínense la escena. Creo que se traten de como que de poner, o sea, no es nada más leerlo, sino que traten de ponerse en la escena. Reúnen a la gente y el rey enojado les dice:
van a quebrar sus leyes o se mueren. Y como demostración para todos los demás, para amedrentarlos, para amenazarlos, pero con una exhibición así. Y ver eso, si es insoportable ver eso con un hombre adulto o con una mujer adulta, ahora con pequeños. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Pero era un espectáculo de lo más salvaje. Y bueno, tiene lugar el primer hijo, ahí muere. Vamos por hijos, ¿qué te parece si lo vamos pausando por hijos? Cuando el primero dejó de este modo la vida, trajeron al suplicio al segundo. Después de haberle arrancado la piel de la cabeza, de los cabellos, le preguntaron: ¿qué prefieres, comer carne de cerdo o ser torturado por todo tu cuerpo? Él contestó en la lengua de sus padres: no comeré, por lo cual también fue sometido a la tortura. En el momento de entregar el último suspiro, asesino los quitas de su presente vida, pero el Rey del mundo nos resucitará, nos dará una nueva vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. El segundo le dijo: no voy a comer carne de puerco, porque eso lo podemos hacer. Si es, por ejemplo, les decía, si es nos agarran por la calle y nada más estamos nosotros y nos dijeron: come carne de puerco, te mato. Comemos. ¿Por qué? Porque así es la ley. Pero si se trata, nuevamente decir, de que es en público en general, como un atentado para el Eterno, entonces, aunque sea comer carne de puerco, este niño no lo hizo. Y confiaba en la resurrección. Y vean, aquí no se acentúa al papá. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es la que enseña realmente a los hijos? La mamá, porque ella está más tiempo con el hijo. El papá sale a buscar el alimento y luego regresa, pero no está mucho tiempo. O sea, una de las cosas que sabemos que para el judaísmo el eje o lo que sostiene, más bien dicho, la base de la familia es la mujer, indudablemente. Entonces, ¿quién es la que enseña esto a los pequeños? La mamá. Pero si vean la confianza, la estatura espiritual de estos niños, pues imagínense el de la mamá, ¿no? Porque si estos son los frutos, pues el árbol, vaya, ¿no? Entonces, sigamos, por favor. Después de esto castigaron al tercero. Presentó la lengua tan pronto como se la mandaron y extendió sus manos con intrepidez. Tuvo además el valor de declarar: de Elohim he recibido estos miembros, pero por amor a sus leyes los desprecio. Y de Elohim espero recobrarlos. El propio rey y su corte se conmovieron por el valor de este joven que miraba en la nada sus sufrimientos. Miren, increíble. O sea, ya vio que los demás le hicieron lo mismo. Le cortaron la lengua, le arrancaron los cabellos y le cortaron las extremidades. Entonces él te llega y dice: empiecen. O sea, pero yo no voy a hacerlo. O sea que, ¿no? Me imagino la escena. Yo la verdad me da ganas de llorar, de ver nada más, bueno, de escuchar esta historia, pero también ver cómo los niños defendían su fe. ¿Sabes? Y te voy a hacer una pregunta, no respondan. ¿Estarían dispuestos ustedes? No respondan. Nada más es autorreflexión. En un caso así, ¿estaríamos nosotros dispuestos? ¿O preferiríamos salvar nuestra vida y romper las leyes de Dios? Es nueva reflexión. Continuamos, por favor. Una vez muerto sometieron al cuarto a las mismas torturas. A punto de expirar se expresó así: más vale morir a manos de los hombres y guardar las promesas de Elohim, que nos resucitará. Tú, en cambio, no tendrás parte en la resurrección para toda la vida. Trajeron enseguida lo mismo, pero ya no dijeron tanto las cosas, pero sí, igual sí. Fue como una maldición para el rey. Porque le dijo: tú no vas a resucitar. La vida pero nosotros sí, tenemos confianza. Y fíjate, o sea, a los demás niños es todavía peor. ¿Por qué? Porque ya estás viendo que a los de adelante le hicieron lo mismo. ¿Sí? Porque, o sea, al primero, pues no sabía qué le iba a pasar, ¿no? Realmente. Aunque sí sabía que se ponía en peligro, pero no sabía qué es lo que específicamente le iba a pasar. Pero ya los demás, y que por cierto, son más chicos,
si ya vieron que a los mayores le están haciendo lo mismo, entonces imagínate la presión que tiene, o el miedo que ha de haber sentido, porque sí, oye. No sé, enfrente de ellos también. Enfrente, no solo bueno, ahorita vamos a seguir leyendo cómo continúa esta historia, por favor. Trajeron enseguida al quinto y lo torturaron, pero él, fijando los ojos en el rey, le decía: aunque mortal, tienes la autoridad sobre los hombres y haces lo que quieres. Sin embargo, no pienses que nuestra raza está abandonada por Elohim. Espera un poco y verás su gran poder cuando te atormente a ti y a tus descendientes. Entonces, pero siguen fieles. Vamos a seguir. Después de este trajeron al sexto, quien dijo a punto de morir: no te equivoques, en verdad es por causa de nosotros mismos que sufrimos todo esto, porque pecamos contra nuestro propio Elohim, por eso nos han pasado cosas asombrosas. Pero tú no te imagines que vas a quedar impune después de haber hecho la guerra a Elohim. Fíjense, y dice este niño: no creas que lo estás haciendo por tu poder, o sea, tú no tienes realmente poder. O sea, nosotros somos castigados porque el pueblo en general se desvió de las leyes, dice, y Dios nos está castigando. Pero es que, o sea, vean qué es la fe de este pequeño. O sea, cuando nos va mal, es decir, todo lo deberían decir, es por nuestra culpa, es porque nosotros pecamos, no porque Hashem lo quiera realmente, ¿no? O sea, porque Hashem es malo, pero, o sea, porque pecamos, entonces vienen consecuencias a nuestra vida. Y esto es lo que decía este pequeñito, no sé qué edad tenía, creo que el texto no nos los dice, pero vaya, pues yo creo que para llegar a ese nivel se necesitan años. Y era consecuencia de muerte. Sí, la verdad, nosotros para tener una fe similar, pues vaya, no tenemos así. Muy bien, entonces, ¿ese es el cuarto hijo? El quinto. El quinto hijo. Bueno, vamos por el sexto hijo. Ya van 5 niños. Ok. Dice, por encima de todo se debe admirar y recordar a la madre de ellos, que vio morir a sus 7 hijos en el espacio de un día. Lo soportó, sin embargo, incluso con la alegría por la esperanza que ponía en el Señor, llena de nobles sentimientos. Animaba a cada uno de ellos en el idioma de sus padres, estimulando con ardor varonil sus reflexiones de mujer. Les decía: no me explico cómo nacieron de mí, no fui yo la que les dio el aliento y la vida, no fui yo la que les ordenó los elementos de su cuerpo. Por eso el creador del mundo, el inventor de la naturaleza, por cuya obra se forma el hombre al nacer, él les devolverá en su misericordia el aliento y la vida, ya que ustedes los desprecian ahora por amor a sus leyes. Ok, espérame tantito. Vean que aquí está la madre. O sea, traen a la madre y le dicen, eso no lo dije al principio, pero a la madre le dicen: mira, convénceme a tus hijos o si no los vamos a matar. Y ella, en lugar de decirle que salven su vida, que pues ahora sí que no sufran o que rompan las leyes, esta mujer uno a uno les iba dando aliento para que no lo rompieran. Entonces, por eso digo, esta mujer, por eso es para la clase de especial para mujeres, porque ahí está la mujer. Ve morir a su primer hijo. Imagínense, ustedes que son, los que son madres sobre todo, ¿no? Pero Hash Beshadon, que el Eterno no lo permita, que a todos lleguemos a 120 años de vida y en paz y salud. Pero imagínense la situación de Hannah. Al ver al primer hijo, qué dolor hubiera sentido. Y al segundo todavía tener el valor de animarlo para que no rompa. Y sabe que lo van a matar. Sabe que su consejo lo va a llevar a la muerte a su hijo. Bueno, pero esta mujer, aunque por eso el texto dice, sobre todo hay que reconocer a la mujer. Continúa, por favor. Antíoco pensó que se burlaba de él y sospechó que eran palabras injuriosas. Mientras el menor seguía con vida, no solo trató de ganarlo con palabras, sino que con juramentos le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que abandonara las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le confiaría altos cargos.
Pero como el joven no le hacía ningún caso, el rey mandó llamar a la madre y le invitó a que aconsejara a su hijo para salvar su vida. Después de pedírselo 2 veces el rey, ella aceptó convencer a su hijo, se inclinó sobre él y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua patria: Hijo mío, ten compasión de mí, que durante 9 meses te llevé en mi seno y te he amamantado durante 3 años, te crié y te eduqué hasta el día de hoy. Te pido